El ser humano como sujeto y fin del quehacer económico y la creación de un sistema económico, social y solidario son mandatos de la Constitución del Ecuador. El Ministerio de Finanzas es el rector de la economía nacional, a través de la definición, formulación y ejecución de la política fiscal de ingresos, gastos y financiamiento público, garantiza la sostenibilidad de las finanzas del Estado mediante la efectividad de la recaudación de ingresos y la oportunidad y equidad de la asignación y uso de los recursos nacionales. El presupuesto general del Estado ha crecido anualmente un 17% desde 2007 hasta la actualidad. Ahora el financiamiento proviene de ingresos no petroleros en un 75.5% y solo un 24.5% por petróleo. La economía crece más que la deuda y se prioriza el gasto social. En 2012, por ejemplo, el Estado destinó 2.500 millones de dólares en pago de deuda, mientras que 8.000 millones fueron destinados al gasto social. Eso explica las grandes obras en infraestructuras, vías, generación de empleo, entre otras. En términos macroeconómicos, el 12.3% del PIB se destina a inversión pública. Estos indicadores garantizan sostenibilidad e inversión, es decir, hubo recursos suficientes para un mayor gasto social, promoviendo la reducción de la pobreza y mejoras en nuestra calidad de vida, además de fomentar el desarrollo local que en el 2012 recibió más de 3.000 millones de dólares. Buenos días a todas y todos. Bueno, el Ministerio de Finanzas tiene un trabajo súper interesante. Yo siempre digo que lo que recauda Carlitos Marx desde el SRI, las aduanas, Wilson Pastor desde el petróleo, nosotros nos gastamos. Entonces, lo que hacemos básicamente es administrar todo el recurso público y establecer la normativa para poder gestionarlo. Aquí en la diapositiva, por favor, si podemos pasar en algunos, la siguiente, por favor. Aquí vamos a mostrar 3 hitos en de dónde viene el dinero. Lo esencial aquí, para que la ciudadanía lo entienda, es que muchas veces nos dicen que el país es suertudo, que ha tenido unos altos precios de petróleo, que gracias a eso es lo que está pasando todo este cambio que hoy vivimos. Y aquí vamos a demostrar claramente que es mentira. Primero, hemos logrado aumentar los ingresos tributarios y arancelarios en 2.4 veces entre el 2006 y el 2012. Hemos pasado prácticamente de algo cerca de 5.000 millones a casi 12.000 millones de dólares en términos de generación de ingresos tributarios y arancelarios. Y aquí algo esencial, cobrando a quienes debemos cobrar, sin esas pesadas cargas tributarias que alguna vez en los anteriores gobiernos nos tenían acostumbrados, estableciendo exenciones para quien compra alimentos, vestimenta, vivienda, salud, etcétera, etcétera, etcétera. Además, se renegociaron muy fuertemente los contratos petroleros. De cada dólar adicional por el precio de crudo, el Estado gana 80 millones de dólares para el presupuesto, pero de esos 80 millones, los 47 vienen de los contratos renegociados por el gobierno nacional en manos del presidente Rafael Correa Delgado y del vicepresidente Lenín Moreno. Ahí hemos generado por este concepto más de 2.300 millones de dólares adicionales para el fisco gracias a ese trabajo. Y además, renegociamos la deuda externa del Ecuador. Recuerden ustedes que cogimos la deuda externa más cara, con serios vicios de ilegalidad y de ilegitimidad, y nos ahorramos por ese concepto más de 7.000 millones de dólares en flujo. Entonces, cuando nos preguntan de dónde viene el dinero para hacer todas estas cosas, de ahí viene el dinero. Avancemos, por favor. Hemos pasado un conjunto de leyes muy importantes para poder ir cambiando la realidad del Ecuador. ¿Sabían ustedes que la ley le impedía básicamente al Ministerio de Finanzas del Estado ecuatoriano invertir más allá de ciertos límites en educación, en salud, en carreteras, en el Manuel Espejo, en lo que quisiéramos hacer, pero lo único que no tenía límite era el pago de la deuda? Así funcionaba el Ecuador, así estaba puesto por ley. Entonces, una de las cosas importantes que ha hecho este gobierno es cambiar todo ese marco legal de locos, que lo que básicamente hacía era establecer cómo debía ir el dinero, claro, para el beneficio de unos pocos y en contra de las grandes mayorías. Avancemos, por favor. La siguiente, por favor. Ahí. Y ahí podemos ver algo que es tremendamente importante. La inversión pública ha ido creciendo y el gasto de capital ha ido creciendo de manera muy, muy, muy importante. Ustedes van a poder ver en la pantalla que hemos pasado de 1.669 millones en 2006 y 2.600 millones en 2007 a 9.416 millones en el 2012.
Todo esto gracias a esa generación de ingresos tributarios, de arancelarios, de la renegociación de contratos petroleros, etc. Avancemos, por favor. Hemos visto también lo que decía hace un instante Janet Sánchez, la ministra de Política Económica. Dentro de gasto corriente nos encontramos dentro de los promedios en América Latina. El gasto del Ecuador desde el fisco es absolutamente normal. Es mentira que estemos gastando excesivamente como algunos políticos tratan de vendernos la idea. Pasemos a la siguiente. Lo que pasa es que el Ecuador tiene el puesto número 1 en inversión en América Latina y el Caribe. Vamos casi a 3 veces la velocidad de lo que van el resto de países de América Latina en términos de inversión pública. ¿Por qué? Porque tenemos que recuperar el tiempo perdido, porque tenemos que hacer las escuelas, carreteras, hospitales, hidroeléctricas, que anteriores gobiernos no hicieron. Y que sabemos que es una deuda pendiente con la ciudadanía. Aquí algo adicional que hay que recordarles a algunos analistas económicos muy tradicionales, que se olvidan que el peor gasto, el peor subsidio que le ha dado este país a la gente más rica, a los banqueros, se llama salvataje bancario. Se lo hizo en el año 99 y 2000 y le costó a este país más de 7.000 millones de dólares. 7.000 millones de dólares para subsidios a los más ricos, a un grupo de poderosos. Así se manejaba este país antes. Avancemos, por favor. Y aquí pueden ver claramente nuestras prioridades. La línea azul es lo que se destina al gasto social como porcentaje del PIB. Y la línea roja es lo que se destina al servicio de la deuda. Ustedes pueden ver que hasta el año 2006 la línea roja, la deuda, estaba muy por encima del gasto social. Desde el 2007 el presidente Rafael Correa dio las instrucciones de ir cambiando paulatinamente esta realidad y ahora hemos invertido la relación. Ahora la deuda social, el gasto y la inversión social son la prioridad dentro del gobierno, muy por encima, casi 3 veces a 1 por sobre el servicio de la deuda. La siguiente, por favor. Y aquí algo esencial, no estamos sobreendeudados. ¿Cómo uno mide los temas de endeudamiento público? Si uno es un carrito de hot dogs y debe $10,000, seguramente tiene una deuda muy pesada. Pero si es una empresa transnacional y debe $10,000, no es ni para los chicles, ¿no es cierto? La deuda se mide respecto de la capacidad de pago. Cuando la economía crece, cuando la economía le va bien, se generan más ingresos que permiten ese servicio de la deuda. Aquí vamos a ver cómo en este gobierno tenemos los niveles de endeudamiento más bajos de la historia del país. Tenemos los coeficientes deuda-PIB más bajos de la historia del país y muy por debajo de los promedios latinoamericanos. La economía está creciendo y estamos haciendo lo correcto. En el año 99 destinaron más de 2.000 millones de dólares de deuda a salvataje bancario. Hoy la deuda pública va a carreteras, escuelas, hospitales, hidroeléctricas, proyectos de riego, lo que la ciudadanía necesita para el desarrollo. Avancemos, por favor. Una más, por favor. Y en este marco, los gobiernos locales son socios estratégicos. Hemos prácticamente duplicado las asignaciones en favor de los municipios, gobiernos provinciales y juntas parroquiales. Hemos pasado de darles 1.350 millones en el 2006 a darles 2.600 millones en el 2012 solo en transferencias por ley. Y aparte de eso hemos entregado ya tiempo, además, ya no tienen que ir al Ministerio de Finanzas a mendigar por lo que tienen derecho por ley. Ahora les pagamos anticipadamente. A quien presenta le pagamos 20 días antes de que acabe el mes, es decir, anticipadamente sus transferencias de manera puntual. Pero no solo eso, hemos entregado más de 2.300 millones de dólares en subsidios en favor de todos los municipios, gobiernos provinciales y juntas parroquiales. Si un municipio quiere dar agua potable, va al Banco del Estado, pide un crédito y el gobierno nacional a través del Banco del Estado le regala 20, 30, 40, 50, hasta el 75% del valor del proyecto de agua potable. Si un gobierno provincial quiere hacer una carretera, vialidad rural, nosotros igual le regalamos una parte muy importante de la obra pública provincial en vialidad. Y así venimos trabajando. Finalmente, una de las cosas más lógicas de todo, hemos venido trabajando para manejar integradamente la liquidez del sector público. ¿Qué quiere decir esto? Antes el dinero estaba regado en cuentitas en los bancos privados. El Estado no manejaba sus recursos, los transfería a las entidades públicas a través de la banca privada. Hoy tenemos lo que se llama una cuenta única, manejamos nuestra plata y eso nos ha permitido que esos saldos vayan creciendo y que nuestra plata esté en nuestras manos, adecuadamente administrada, de la mano con una política que seguramente explicarán mis compañeros que era lógica. Antes de este gobierno, por ejemplo, el dinero del BIES se invertía a través de la reserva al 0.3% anual, repito,
0.3% anual en el exterior. Hoy se queda a través de cosas tan importantes como el BIES para dar crédito hipotecario, para que la ciudadanía vuelva a tener casita, para que haya proyectos de inversión pública dentro del país. En resumen, hemos recuperado la soberanía y la lógica del manejo de las finanzas públicas. Muchísimas gracias.